Bienvenidos a un nuevo capítulo de física. Hoy trataremos sobre las leyes de Newton. ¿Cuántos tipos de leyes de Newton existen? ¿Cuáles son? ¿Cómo lo identifico? Aquí vemos un ejercicio, pero antes de resolver vamos a hablarle sobre las características de estas leyes y reconocer qué leyes voy a usar para resolver este problema. Entonces aquí tengo las leyes de Newton. Primera ley de Newton, segunda ley de Newton y tercera ley de Newton. En la primera ley de Newton me indica que un cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme si no actúa ninguna fuerza sobre él o si las resultantes de las fuerzas que actúan es nula. Con respecto a la primera ley de Newton, tenemos que un cuerpo puede estar en equilibrio. Entonces podemos aquí que un cuerpo esté en equilibrio o que también se mueve con velocidad constante. Donde aquí no hay aceleración. ¿Sí? No hay aceleración. Es decir, que la aceleración aquí va a ser igual a 0. Para reconocer un ejercicio, si habla sobre la primera ley de Newton, debe decirme que puede estar en equilibrio, o que se mueve con velocidad constante, o que no hay aceleración. Y utilizamos la condición sumatoria de fuerzas es igual a 0. No hay ninguna fuerza que actúe allí. En cambio, en la segunda ley de Newton, si sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante F, ésta adquiere una aceleración A, directamente proporcional a la fuerza aplicada, siendo la masa m del cuerpo la constante de proporcionalidad. Entonces aquí el cuerpo está en movimiento, ¿sí? El cuerpo está en movimiento. Entonces aquí sí hay aceleración. Sí hay aceleración. Es decir, que la aceleración va a ser diferente de 0. Es decir, nunca va a ser 0 aquí. ¿Y cuál es la condición para trabajar en esta segunda ley de Newton? Que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, donde la fuerza y la aceleración van a tener el mismo sentido y la misma dirección. Eso con respecto a la segunda ley de Newton. En cambio, en la tercera ley de Newton me dice que si un cuerpo ejerce una fuerza de F1 a F2 sobre otro cuerpo, este a su vez ejerce sobre el primero una fuerza de F2 a F1 con el mismo módulo y dirección, pero de sentido contrario. Entonces, por ejemplo, si usted golpea una pared, la pared también le golpea con la misma fuerza, pero en sentido contrario. Entonces aquí tenemos de 1 a 2 y después de 2 a 1, pero en sentido contrario. Entonces ya con esto yo reconozco con qué ley voy a trabajar, ¿sí?, para resolver el ejercicio. Primera, segunda, tercera ley de Newton. Entonces, con estas características que hemos analizado, cada una de las leyes de Newton, vamos a ver el problema, ¿sí?, qué me pide y con qué leyes de Newton voy a trabajar. Primero, sobre un cuerpo de 20 kilogramos que inicialmente está en reposo sobre un plano horizontal, se aplica una fuerza de 110 newton en la dirección paralela al plano. Si el coeficiente de rozamiento para el cuerpo en movimiento vale 0.3, calcule A, la aceleración del cuerpo, B, la velocidad que alcanza en 8 segundos y C, la distancia recorrida en ese tiempo. Como me pide aquí la aceleración, entonces no trabajo con la primera ley de Newton, porque en la primera ley de Newton no existe la aceleración. Entonces, ¿con qué voy a trabajar? Con la segunda ley de Newton. Que existen 3 pasos para resolver estos tipos de ejercicios sobre la ley de Newton. El primero, identificar qué ley voy a utilizar aquí. Entonces aquí tenemos sumatoria de fuerzas es igual
a masa por aceleración, según la ley de Newton. En segundo lugar, identificar hacia dónde va el movimiento. Como aquí me indica que existe una fuerza de 110 newtons en dirección paralela al plano, lo cual deduzco que la fuerza lleva este sentido. Entonces aquí hay una fuerza igual a 110 newtons. No me dice que va a la derecha, pero yo le pongo aquí que va hacia la derecha. Puede ponerla a la izquierda, no hay problema. Entonces, como la fuerza es hacia la derecha, eso quiere decir que el movimiento va a ser hacia la derecha. Entonces ahí está nuestro segundo paso, hacia dónde va el movimiento, hacia la derecha. Tercer paso es graficar el DCL. ¿Qué significa DCL? Diagrama de cuerpo libre. Entonces aquí vamos a ponerle diagrama de cuerpo libre. ¿Para qué me sirve el diagrama de cuerpo libre? Para graficar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, ¿sí?, en un sistema de referencia. ¿Cuál es mi sistema de referencia? Aquí le voy a colocar bidimensional. ¿Por aquí hago esto? Para facilitar, ¿sí?, la resolución del problema. Entonces aquí tengo X y aquí tengo Y. Entonces aquí voy a graficar todas las fuerzas que actúan en el cuerpo. Bueno, la primera fuerza es por acción de la gravedad. Entonces todo cuerpo tiene su peso. Entonces peso tenemos, siempre va a ser verticalmente hacia abajo. Tal como se observa aquí, fuerza F hacia la derecha de 110 newton de manera horizontal. La fuerza, ¿qué más? Como aquí me da el coeficiente de rozamiento, eso quiere decir que hay fricción. Entonces, ¿hacia dónde va la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento? Esa fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. Es decir, aquí como el movimiento va hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción va hacia la izquierda. Tiene este sentido. Y es paralela al plano. Entonces aquí tenemos fuerza de fricción. Pero existen dos tipos de fuerza de fricción: la estática y la cinética. Entonces, como me pide la aceleración, lo que indica que el cuerpo está en movimiento, entonces tengo que poner aquí fuerza de fricción cinética. ¿Qué más? Como el cuerpo está sobre una superficie, la superficie del cuerpo y la superficie de contacto, va a existir una fuerza de reacción. Esa fuerza de reacción se llama fuerza normal y es perpendicular a la superficie, lo cual tendrá este sentido, ¿sí?, verticalmente hacia arriba. Entonces aquí tenemos la fuerza normal, que es una fuerza de reacción entre la superficie del cuerpo y la superficie de contacto. Esas son las únicas fuerzas que actúan sobre este cuerpo, no hay más. Entonces voy a calcular la aceleración del cuerpo. Aquí me indica que existe la condición de sumatoria de fuerza es igual a masa por aceleración, pero como estoy trabajando de una manera bidimensional, es decir, eje X y eje Y, entonces esto se va a dividir. Sumatoria de fuerzas en X es igual a masa por aceleración y sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Aquí estamos hablando de dos coordenadas. ¿Cuántas fuerzas actúan en X? Entonces yo me voy aquí a mi DCL y observo que en el eje X actúan dos fuerzas: fuerza F y la fuerza de fricción. Aquí hacia la derecha positivo, hacia arriba positivo, hacia la izquierda negativo y hacia abajo negativo.
Como la fuerza F va hacia la derecha, entonces tiene signo positivo. Menos la fuerza de fricción cinética va hacia la izquierda, tiene signo negativo. Y esto es igual a masa por aceleración. Entonces aquí fuerza menos fuerza de fricción cinética sobre la masa es igual a aceleración, ya que aceleración es lo que ando buscando. La masa multiplica, para el otro lado dividir. Entonces aquí la aceleración va a ser igual fuerza F. Tenemos el valor de la fuerza F, sí, 110 newtons. Entonces vamos a reemplazar 110 newtons menos la fuerza de fricción. ¿Cuánto vale la fuerza de fricción? Entonces aquí yo tengo que fuerza de fricción va a ser igual a mu por la normal. ¿Quién es mu? Esto es el coeficiente de rozamiento. ¿Y quién es n? Es la fuerza normal. Entonces observo que aquí me da el ejercicio el coeficiente de rozamiento 0.3. Entonces fuerza de fricción es mu sub c por la normal. ¿Por qué mu sub c? Porque es el coeficiente de rozamiento cinético. Sobre la masa está en kilogramos, ¿sí? Entonces coloco aquí 20 kilogramos. Si tuviera en gramos, si tuviera en libras, debo convertir a kilogramos. Trabajando en un sistema internacional. Entonces aquí sigo calculando. La aceleración va a ser igual 110 newtons menos el valor de mu, me da 0.3, no tiene unidad de medida, por el valor de la normal. ¿Cuánto vale la normal? ¿Cuánto vale la normal? No me da el ejercicio. Pero yo me doy cuenta que existe otra condición. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a masa por aceleración. Pero no hay movimiento en Y. No me dice que el cuerpo hace salto. No me dice. Solo me da a entender que se mueve de manera horizontal, sin hacer salto. Por lo tanto, aquí no hay aceleración en Y. Esto es igual a 0. Entonces, ¿cuántas fuerzas actúan en Y? 2. El peso y la normal. Entonces, normal menos peso es igual a 0. Normal positivo va hacia arriba, peso va hacia abajo, negativo. Eso me da a entender que la normal es igual al peso. Entonces, miren, ya vamos calculando el valor de la normal. Peso, a su vez, es masa por gravedad. Entonces, normal es igual la masa, 20 kilogramos, y el valor de la aceleración a gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado, valor universal. Entonces, la normal me da un valor de, multiplicando, 196 newton. Entonces, eso reemplazo aquí, 196 newton sobre 20 kilogramos, lo cual me da que el valor de la aceleración es 2.56 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí tengo el literal A, la aceleración. Aquí, literal A. Una vez calculado la aceleración, nos pide B, la velocidad que alcanza en 8 segundos. Entonces se desplazó 8 segundos y quiere calcular en ese tiempo la velocidad. Ahora, analizando aquí el problema, ya deja de ser ley de Newton y comienza a transformarse en movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque hay aceleración y me pide el valor de la velocidad en 8 segundos. Entonces tengo una ecuación
velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el intervalo de tiempo transcurrido. Como inicialmente está en reposo, la velocidad inicial vale 0, el tiempo inicial vale 0, la velocidad en 8 segundos va a ser igual a por t. Reemplazando estos valores, a es la aceleración que acabo de calcular, 2.56 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo, que tiempo 8 segundos. Entonces, la velocidad en ese tiempo, simplifico, realizo la operación, 2.56 por 8, me da un valor de 20.48 metros por segundo. Entonces, a esa velocidad viaja el cuerpo en 8 segundos. Literal B. Literal C me pide la distancia en ese tiempo. ¿Cómo calculo el literal C? Como me pide distancia en ese tiempo, yo tengo la ecuación x es igual a x inicial más la velocidad inicial por el intervalo de tiempo transcurrido más un medio por la aceleración por el intervalo de tiempo transcurrido al cuadrado. ¿Por qué utilizo esta ecuación? Porque estoy trabajando con m de igual por la presencia de la aceleración. Entonces, como parte del reposo, x inicial vale 0, velocidad inicial vale 0, tiempo inicial es igual a 0 y me queda que x es igual a un medio por la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, reemplazando estos valores, un medio por la aceleración, 2.56 metros por segundo al cuadrado, por el tiempo. En ese tiempo me dice, es decir, en 8 segundos, pero aquí al cuadrado. Entonces, x va a quedar valor de un medio por 2.56 por 8 al cuadrado, es decir, 64. Esto me da una distancia de 81.92 metros. Aquí tengo la distancia recorrida en ese tiempo, 81 metros. Literal C. Y listo, eso es todo el ejercicio.